Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida. Yo soy Pablo Olmedo, miembro de la revista Confrontaciones, y en el capítulo de hoy de Voces Obreras nos acompaña Jorge Murúa, que es dirigente del Constramed. Hola Jorge, ¿cómo estás? Si te puedes presentar, por favor. Ya pues, buenas tardes a todos y a todas. Soy Jorge Murúa Saavedra. Soy secretario de Organización de Industrial Chile Constramed, organización enfocada al área de la industria en Chile y con afiliación internacional también a Industria Global Union. Y además soy presidente del sindicato Interempresa CIME y trabajo para la empresa Virulte Gilco en Cerrillos. Buena compa. Oye, muchas gracias por tu tiempo, Jorge. Bueno, para contarle igual ahí a quienes nos están escuchando, esta es la sección de Voces Obreras de Revista Confrontaciones, un espacio que queremos levantar a unas pocas semanas de lo que es el plebiscito, viendo todo este contexto donde ha sido finalmente un proceso largo, todo lo que ha sido el proceso constituyente, pero donde hemos visto que finalmente la clase trabajadora ha estado bastante ausente de lo que ha sido todo este proyecto. Entonces lo que nosotros finalmente, lo que queremos hacer con todas estas conversaciones que queremos levantar, es indagar un poco que si bien ha estado ausente, finalmente ver por qué, y a pesar quizás de esa ausencia en este proceso constituyente, de que finalmente también hay posturas, hay posiciones, hay una disputa política de parte de los trabajadores en todo este proceso, y eso es lo que queremos indagar con esta conversación. Así que de nuevo, Jorge, agradecerte por tu participación y a todos quienes nos están escuchando ahí. Así que bueno, vamos a partir ya con la entrevista. Bueno, Jorge, la pregunta básica es finalmente, ¿por qué este plebiscito, todo este proceso constituyente tiene debiera tener una relevancia para la clase trabajadora? ¿Qué es lo que se está jugando finalmente en todo este proceso? Bueno, nosotros somos constructores de este minuto histórico del punto de vista de que en cada huelga, en cada negociación colectiva y en cada constitución de un sindicato, ahí hemos topado siempre con una constitución que ha beneficiado e inclinado la balanza a los empresarios. Y en eso se observa que se crea la constitución, se crea el Código del Trabajo, se crea el Código Minero, se crea la AFP, la salud privada. Entonces hay todo un conjunto de cambios estructurales nacidos en la dictadura que ha ido construyendo una clase trabajadora con bajos recursos, con bajos salarios, con extrema riqueza para unos pocos, y eso ha significado entonces que la necesidad de los trabajadores y trabajadoras a crear organización los lleva a una etapa de confrontación también con los empresarios, pero que en una cancha tan desigual que terminamos los trabajadores sacrificando tiempo, pega, dolores y sacrificios, que finalmente el empresario ocupa una legislación hecha a su medida para después despedir trabajadores, deshacer los sindicatos, generar practicantes sindicales. Entonces, hay toda una necesidad del mundo del trabajo a que llevó a que no nos juntamos todos los trabajadores en un minuto de la historia dentro del proceso de la revuelta, que nos llevó a una huelga general, donde la estructura del sistema, principalmente representado en el Congreso, ellos decidieron una salida, pero nosotros tuvimos con esa huelga general a punto de echar abajo al gobierno y con ello cuestionar el sistema completo. Así que de esa parte de la historia nosotros participamos activamente como organización. De hecho, nuestro presidente estuvo en el frente del comité de huelga que armó la unidad social. Nosotros ya veníamos protestando con unidad social el 5 de septiembre. Hicimos una protesta nacional en el país. Entonces ya veníamos confrontando al gobierno, incluso con algunos paros menores que convocaba la CUT apenas inició el gobierno de Piñera, porque se venía más implementación del modelo neoliberal. Entonces, para nosotros fue un hito haber apoyado las convocatorias de la coordinadora de Noma FP, que con ellos principalmente armamos en los territorios formados principalmente por zonas, en donde nosotros teníamos presencia, armamos con ellos unidad social. Y esa unidad Ujú. social terminó siendo fundamental para conducir este proceso que inician también los estudiantes, que inician los pobladores, que inicia todo el pueblo cuando ya dice basta. Cuando dice basta es porque ya estábamos todos con el agua hasta el cogote, porque el modelo, esa es la gracia, un modelo neoliberal que primero fue derrumbando sectores económicos, que era la industria nacional en un principio, el carbón después, hay sectores que
en un minuto todos los trabajadores fuimos quedando sin opciones para poder enfrentar el día a día. Y eso provocó que ante ante una alza descabellada de parte del metro y con ello la locomoción colectiva, entonces se reflejó entonces en una expresión de rabia, y esa rabia se transformó en movilización. Entonces, claramente hoy día no podíamos estar ausentes. A lo mejor, claro, estamos invisibilizados desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero no significa que después del 15 de noviembre nos fuimos para casa. Yo creo que ahí lamentablemente nos pegó fuerte una pandemia que nos vio obligados a funcionar en cierto grado en una cierta clandestinidad, porque igual teníamos que sortear los controles de los milicos cuando estaba este tema de la fase 1 principalmente, Ujú. pero nos transformamos en apoyo de ollas comunes. O sea, convertimos una sede sindical en un centro de acopio y una olla común, entonces donde las compañeras manipulaban alimentos, fueron fundamentales en este aspecto para poder entregar. Alcanzamos más de 1000 raciones diarias en Quilicura, que es donde principalmente actuamos porque nuestra base sindical está muy fuerte también en la zona norte de Santiago, pero también existió en Colina, existió en Tiltil, en Lampa, lo mismo en Maipú, en Cerrillos, lo mismo se hizo también en apoyo a esta situación en Concepción, donde tenemos presencia. Así que la verdad que tuvimos que resistir una ley que afectó a los trabajadores, que les quitó los fondos de cesantías, que fue la ley que inventó Piñera para subvencionar al empresariado y no pagar las remuneraciones en el periodo de pandemia. Y bajado ya el tema de un poco de la intensidad del COVID, y también con sacrificios de dirigentes que fallecieron en el camino, a los cuales también lamentamos mucho, perdimos grandes dirigentes en este camino, se vino una apuesta del mundo de los trabajadores de apostar a un apruebo de entrada y una convención constitucional versus Congreso. Entonces, ahí también fue relevante el rol que cumplimos, porque también llevamos candidatos. Nosotros la Contramed propuso al presidente como convencional constituyente, lamentablemente no tuvo cabida en los partidos políticos y tradicionales, principalmente el Partido Comunista. El compañero no quedó dentro de la opción, pero iba Bárbara Figueroa, iba Eric Campo, quienes tampoco quedaron. En el mundo sindical fue muy disperso en la votación de constituyentes. No tuvimos la capacidad de poder eh, confrontar este proceso eleccionario para que quedara un representante sindical. Mm. Sin embargo, se vino una etapa abierta por parte de la Convención Constitucional, donde podíamos presentar iniciativas de normas. Y en ese trabajo nos sirvió porque pudimos discutir en la interna de la organización qué queríamos nosotros que se incorporara al texto. Y así como lo hicimos nosotros, hicieron varias organizaciones sindicales, hermanas, amigas, en las cuales nos encontramos entonces en estos caminos de poder confluir en una iniciativa de norma. La CUS logró las 15.000 firmas, pudo meter el concepto del trabajo decente, y terminado ese proceso y las votaciones, se viene. De hecho, nosotros este año partimos con nuestra escuela sindical, que se llama Roberto Bustamante Roja, en honor al compañero secretario de Educación que falleció por COVID. Él tenía una enfermedad base y se lo llevó el COVID. Y en honor a él, entonces, en esta escuela este año la iniciamos principalmente en el ámbito de capacitar a los compañeros y compañeras en lo que es este proceso. Entonces, para ello, partimos con el director del trabajo, recién asumido, Pablo Centeno, quien también nos traía la mirada que iba a hacer y se ha ido implementando en el camino los cambios que vienen en la dirección del trabajo. Y también vino Marcos Barraza, que vino justo en la etapa de cierre del borrador, cuando se estaban discutiendo ya las normas transitorias. Entonces ahí ya teníamos cierto conocimiento y nociones de cómo había avanzado en materia de derechos sociales que a los trabajadores se les permite tener en cuenta, en tanto sistemas de salud, en tanto sistema de previsión, seguridad social. Entonces, conceptos que hoy día están prácticamente, lo ordena el mercado. El día de mañana, si se aprueba esto, es parte de la estructura de un Estado más potente. Bueno, siguiendo el hilo, Ujú. está explicando que bueno, una de las fortalezas que tiene nuestra organización es la formación y capacitación de dirigentes y dirigentes sindicales.
Así que hemos tenido, bueno, han asistido trabajadores también directamente a las charlas. Hemos creado una mascarilla con el apruebo también para derechamente que los trabajadores vean que su dirigente está jugado por esta instancia histórica. Y claramente, así como todo dirigente tiene que estar, y dirigente prácticamente con el trabajo en la mano, hoy día a todos los dirigentes sindicales les pedimos y les hemos entregado el texto. ¿Sí? Y este texto tiene la virtud de que es de muy fácil lectura y entendible. No es enredado, no es un código civil con palabras rebuscadas, no, es un código, o sea, es una constitución que es, cualquiera que la lea va a poder entender entonces el derecho y para dónde va este proceso. Entonces, esto es importante porque en cada charla o en cada encuentro, conversatorio que hemos tenido o conversaciones con dirigentes sindicales, los miedos que se han instalado de parte de, bueno, es cosa de ver los medios de comunicación que nos bombardean por todos lados, tienen un sentido de engaño para la gente. O sea, acá no es casual que la AFP esté en contra de este proceso, porque la AFP no es el sistema que quedó en la Constitución, pues el sistema que quedó en la Constitución es un sistema público, ¿ya? Donde va a haber aporte nuestro individual, patronal y de los impuestos generales. Entonces, la AFP ¿dónde cae? ¿Ya? Entonces, pareciera ser que ya la AFP están entendiendo que no son parte de ellos exclusivos y manejadores de todos los recursos. Entonces, claro que están nerviosos, y están nerviosos porque se les acaba la administración de estos recursos. Y eso es, entonces inventan que nos van a quitar los dineros, que nos van a hacer heredables, cuando la seguridad social no tiene un concepto de que yo me rasco por mí mismo. La seguridad social tiene un concepto de que todos aportamos para todos. O sea, yo no he visto marchando a nadie hoy día defendiendo la FP. O sea, no versus el millón de personas que marchamos por el no más FP. O sea, no veo a nadie marchando o haciendo huelgas, paralizaciones, defendiendo la ISAPRE, ¿me entiendes? Entonces, eso da pie de que no hay un apoyo de masas al concepto del rechazo y por lo tanto los trabajadores yo los veo muy tranquilos desde el punto de vista de que frente al conocimiento y el debate ya largo que llevamos, porque cada marcha y paros que hacíamos eran por justamente estas cosas que están incluidas en la nueva constitución, entonces llega el momento de hacer síntesis el 4 de septiembre en donde le vamos a quitar el último ladrillo que le estaba quedando al modelo instalado en la Constitución del 80. Eso es relevante para nosotros, que seamos los propios trabajadores y el pueblo quienes primero depositamos la confianza en los constituyentes para que escribieran esto. Le pusieron la traba del 2/3, se superó la traba del 2/3 y se aprobaron varias normas importantes para nosotros que nos van a permitir, porque esto no parte el 5 de septiembre inmediatamente, esto tiene o sea, se empieza a construir desde ahora, desde el 5 de septiembre en adelante empiezan los plazos para que, lamentablemente, el Parlamento actual que tenemos, yo creo que vamos a encontrar muchas trabas desde el punto de vista de la legislación, Ujú. pero aunque quisieran transformar este texto en otra cosa, no lo podrían hacer por un tema primero de quórum y segundo de que este Parlamento también tiene una fecha de caducidad, pues si no logramos con este Parlamento avanzar en las leyes que impone la nueva Constitución, tendrá que salir el actor movilización a la palestra. O sea, aquí no podemos los trabajadores pensar que el 4 con el resultado del 4 de septiembre lo hemos conseguido todo, esto Mm. es ponernos en cero, pero aquí viene ya otra etapa, para esa otra etapa tenemos que generar entonces mucho debate y vamos a tener incluso posibilidad de iniciativas de ley que podemos presentar los trabajadores, o el conjunto de la población, si quisiéramos eh, tenerlo no solamente en el ámbito de los trabajadores. Así que en ese sentido vamos a trabajar en proyectos de iniciativa de ley probablemente. ¿Ya? Ujú. Es muy importante lo que está pasando con la ley de pesca en este minuto porque el mismo Senado está demostrando que es una traba más para hacer cambios. O sea, ahí está instalada la Constitución del 80, está instalada la cocina, ahí están instalados quienes finalmente son los corruptos, los que se han corrompido para
mantener todo igual. ¿Ya? Ahí está el famoso Iván Moreira, que nos ha recordado magistralmente que debemos aprobar, entonces un impulso más, porque cada cierto tiempo ya nada nos sorprende, pero está el otro diputado de la carrera, que es un fascista, que en realidad no tiene ni un respeto por quienes ya no, nos dejaron, por más encima por terrorismo de Estado, como son los detenidos desaparecidos, así que yo estoy bastante claro de que con lo que hemos hecho y hemos alcanzado, vamos a ganar de sobra este 4 de septiembre con el apruebo. Lo que sí es preocupante, claro, que ciertos los partidos políticos empiezan a generar acuerdos que traten de morigerar esta constitución. Eso yo creo que es una situación que la vemos con cierta preocupación. Yo creo que eso, para eso entonces el movimiento sindical tiene que estar muy politizado. Estoy de acuerdo. Bueno, Jorge, yo creo que en eso me respondiste varias de las preguntas que teníamos. Pasando a una de las siguientes, te quiero preguntar específicamente si consideras que el borrador actual para la nueva constitución es un avance finalmente para la clase trabajadora, viendo que no sé, po, hay artículos que hablan respecto al derecho a huelga, a la libertad sindical, que también toman los temas como la negociación colectiva. ¿Finalmente ustedes los ven como un avance para la clase trabajadora? Mira, un tremendo avance porque nos pone al nivel de países desarrollados, de países que, bueno, Latinoamérica también tiene esta libertad consagrada, como es Uruguay, ¿ya? Y no vemos que Uruguay pase todos los días en huelga, ¿ya? Pero tampoco Alemania, tampoco los otros países, pero sí importante que quien toma la decisión de defender sus intereses queda depositada en los trabajadores. O sea, lo que trae la nueva constitución es que en el ámbito de quienes hacen la huelga y por qué motivos son los trabajadores. O sea, aquí el rol del Estado, que es el que le ha impuesto a los trabajadores que solamente se puede negociar de una sola forma para irse a huelga, que más encima tiene que cumplir con un laberinto de plazos que si no los cumples se te cae la negociación colectiva o la huelga. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos en un buen pie con el derecho a huelga. ¿Por qué es importante el derecho a huelga como un derecho fundamental? Porque si no estaba en la Constitución, hay otros derechos que sí estaban por sobre la huelga. Por ejemplo, nosotros con la actual Constitución del 80, nos íbamos a huelga, nos ocupábamos la empresa, paralizamos porque adentro hay rompehuelga, hay ciertas ilegalidades que la institución para corregir eso, que la Dirección del Trabajo nunca está presente cuando corresponde. Entonces los trabajadores toman la determinación de ellos, de ahí mismo. Ellos toman la decisión de entonces tomar cierto control de los accesos de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe el derecho de propiedad hoy día que está por sobre el derecho a huelga. Y ese derecho a propiedad que está, bueno, para los empresarios, para todos los que hoy día hablan del derecho a propiedad, claro, la Constitución del 80 se basó prácticamente en eso. O sea, que hasta el Estado tiene que arrodillarse frente al derecho a propiedad que tienen hoy día las forestales, las famosas pesqueras, las mineras, ¿para qué decir? Pues entonces, hoy día, al estar el derecho a huelga en la Constitución, está al mismo nivel que otros derechos. No está ni bajo ni sobre, está al mismo nivel. Entonces, la autonomía que se le da a los sindicatos, que va encima van a ser los sindicatos quienes decidan el ámbito. No es hoy la dirección del trabajo o la ley la decía la dirección del trabajo, oye, allí no se puede hacer huelga. No, aquí van a ser los propios trabajadores. Por ejemplo, en todos los días muere un trabajador en Chile por accidentes del trabajo. Entonces, hoy día muere un trabajador o alguien se suicida en Costanera Center y todos siguen trabajando normal. El día de mañana se te muere alguien o fallece alguien en tu lugar de trabajo, los trabajadores pueden tomar la decisión de que aquí se hace huelga, se paraliza esto, porque hay un fallecido. Entonces, y se tienen que, por supuesto, investigar las causas y todo lo que corresponde entonces a las responsabilidades del empresariado. Pero principalmente ese derecho hoy día los trabajadores no lo tienen. Hoy día hay ciertas reglas que te permiten paralizar, irte para la casa en caso de terremotos, son muy excepcionales, que el 184 bis, que también es un avance, pero que
para cualquier trabajador común y corriente significa, oye, si no mando el correo, si no aviso que me voy por esto, puede pasar por donde trabajo. Entonces hay mucha burocracia para que el trabajador ejerza ciertos derechos. Pero con esta constitución, al estar ahí consagrado, pucha, claramente yo me leí la constitución y nadie me va a poder decir el día de mañana que no puedo hacer una huelga porque, oye, corresponde porque las medidas de seguridad no están para que los viejos trabajen. Eso es primero que todo. Bueno, luego viene por las demandas salariales, pues, que es evidente, porque qué trabajador, qué sindicato no negocia para poder mejorar y rescatar a través del salario lo que el capital se lleva día a día. Entonces, eso también es importante porque aquí existen los barrios industriales en el país. Hay zonas saturadas de barrios industriales. Entonces, es muy importante que los trabajadores y trabajadoras de estos barrios industriales también se junten, se unan a una negociación que sea por barrio industrial para justamente ver estos temas de ámbitos de acceso, los ámbitos de todos los ámbitos que los trabajadores puedan discutir en materia de barrios industriales, porque bueno, nosotros tenemos la experiencia, nuestros viejos que andan en bicicleta no tienen que andar peleando con los automóviles, no tienen lugar, más encima hay sectores oscuros que en la noche los asaltan en los turnos, entonces hay que preparar ahí también negociaciones colectivas que tengan que ver con el salario, con la seguridad del trabajo, con la calidad de vida del entorno, así como la vivienda también va a tener que jugar un rol el Estado de no construirse viviendas en donde, por ejemplo, estos edificios que están en Estación Central, o sea, eso no, yo no lo veo posible con la nueva Constitución, ¿entiendes? Entonces el trabajador que también tiene que ver mucho esta constitución, no solamente con el derecho a huelga, la libertad sindical o la negociación colectiva, sino que también todo lo demás que trae esta constitución, que va a permitir una vivienda digna, una salud que sea donde estemos todos, ricos y pobres, una educación de calidad, por supuesto, que cambia el paradigma de la constitución del 80 o de la LOCE, que fue creada un día antes de la dictadura, entonces, que se vaya a la dictadura. Entonces estamos en un ámbito, yo creo que la libertad sindical como los niveles que tienen los países más avanzados, en negociación colectiva, en todos los niveles, que es lo que se necesitaba, porque la reforma de Bachelet del 2017 restringió a tal motivo la negociación colectiva que ya los sindicatos entre empresas no pueden negociar, los contratistas tampoco. Entonces, todo ese escalabro y todo ese tipo de marañas que se hicieron en esa reforma laboral desaparecen de plano con esta nueva constitución y no podrá haber una ley que la restrinja, que eso es lo más importante. Y lo otro es que los trabajadores van a poder participar de las decisiones de la empresa. Eso es muy importante porque hoy día los empresarios se la arreglan para no entregarte la información financiera, tributaria de la empresa, no te manda cuánto ganan los gerentes. Entonces, todo eso que el trabajador desconoce, el día de mañana va a poder hacer porque va a ser parte de las decisiones. O sea, van a echar viejos, bueno, vamos a saber antes, vamos a poder tomar acción y medidas para que no ocurra eso. Vamos a poder generar las adecuaciones. No sé, pues vienen las 40 horas, va a tener que generarse más turnos. No podemos nosotros extender las horas extras. Entonces, yo creo que en ese ámbito los trabajadores que le va a cambiar la vida, estos efectos tienen aumento de salario porque se va a tener que repartir mejor la torta, lo que creamos los trabajadores. Y claramente entonces yo le digo al trabajador no tiene por dónde rechazarlo. O sea, no tenemos por dónde rechazarlo porque una es por lo que hemos luchado, segundo quedó en el texto y, cuarto, y tercero es que los empresarios están en contra. O sea, nos pasaríamos hoy día de ir a salvarle al empresario el negocio, que no es, yo creo que es nuestro rol. Entiendo. Sí, Jorge, es muy importante que, claro, no solo están estos derechos o libertades finalmente para la clase trabajadora, sino que también están consagrados otros que se podrían llamar como derechos democráticos, que tú mencionabas también, que no sé, pues pueden ser como el derecho a salud, vivienda, al aborto, el tema de la formación policial, que claro, también tienen finalmente una relevancia para la clase trabajadora. Y específicamente esto que mencionabas, por ejemplo, del derecho a huelga, la libertad sindical, porque es finalmente algo básico para los trabajadores, la herramienta de la huelga, pues entonces como más que inconcebible, sino que finalmente se revela finalmente que la constitución del 80 fue pensado finalmente para frenar y desintegrar a la clase trabajadora. Y claro, con esta nueva propuesta finalmente se vuelven a obtener estos derechos, estas libertades que finalmente van a ser favorables específicamente para la y los trabajadores. Así que sí, pasando igual a otras preguntas, Jorge, específicamente
Que estas son preguntas un poco de Vale. que quiero enfocar primero un poquito a tu sindicato de al menos las acciones concretas que ustedes quieren levantar frente a esta coyuntura, porque bueno, ya estamos de acuerdo en que queremos que gane la prueba, estamos haciendo finalmente campaña para la prueba, pero te pregunto específicamente del sindicato de tu organización de trabajadores, ¿qué acciones finalmente pretenden levantar para que gane la prueba este 4 de septiembre? Bueno, como te dije en principio, todo este año las capacitaciones las hemos concentrado en este proceso. O sea, no hay dirigente o dirigente de la Contramedia o amigos, trabajadores que hayan ido a capacitarse que no conozcan del proceso. Tienen todos el texto de la Constitución. Hemos subido todas las capacitaciones en nuestro Facebook de Constramed para que quien no pudo acceder en estas charlas que son presenciales y por Zoom, bueno, vamos a Facebook y volvemos a analizar lo que se dijo en la charla de Daza, en la charla de Barraza, de Hassan Akran, del director del trabajo, de Luis Carreño, que es otro compañero que también expuso de esto. Entonces, de ese punto de vista, claro, pues hemos hecho muchos esfuerzos para que todos conozcan el texto. Hemos impreso una cantidad, bueno, hemos impreso una cantidad enorme de afiches también, que para que los trabajadores tengan en sus casas o en los centros de trabajo, en los diarios murales de los sindicatos. Eso también está. Hicimos la mascarilla, de hecho, también de nuestra logo de apruebo, nuestras sedes sindicales están todas con logos de la prueba también en la Casa Central, en Santa Rosa, con Padre Alonso Valle también, arriba de la estructura, tenemos un gran lienzo puesto de la prueba, a pesar de que el CERVEL diga lo que diga, nosotros no vamos a ocultar nuestra opción. Por lo tanto, también estamos pensando en la lista de apoderados que se nos viene para cubrir los colegios. Ya nosotros activamente la elección del plebiscito de entrada fuimos todos apoderados, pues fuimos a... ¿Por qué? Porque como la CUS se metió al CERVEL como organización social, se les permitió entonces tener apoderados propios y eso es un proceso que debería quedarse para siempre, o sea que los trabajadores seamos apoderados para revisar los procesos, que en todo caso es un proceso impecable, ¿eh? Nosotros no tenemos esta suspicacia que está instalando la ultraderecha de poner en cuestión el sistema electoral chileno. Yo creo que hay mucha juventud de vocales que también eso habla de que, bueno, entre más juventud, yo veo muy lejano la posibilidad de que exista algún grado de corrupción, por ejemplo, ¿ya? Entonces, acciones tenemos conversatorios interesantes. Esta semana tuvimos 3 conversatorios. Tuvimos la charla, tuvimos ayer en Quilicura, en el Centro Cultural Adasa, nuevamente exponiendo. Tuvimos el miércoles en un sindicato base, una asamblea. Fel Smith también expuso el compañero. Entonces hemos estado en esta semana principalmente volcado al proceso constituyente, y más rato a las 5 hay un puerta a puerta también en Quilicura. Entonces, por eso digo, estamos inmersos desde la acción también de ir a conquistar ese voto indeciso. Que yo creo que a esta altura ya del análisis que la gente ha podido hacer, ya está la mayoría con el voto decidido. Eso sí se ha notado. Quedan muy pocas personas que preguntan por las mentiras que ha instalado la derecha, ya porque eso felizmente ha habido, yo creo que el manejo de redes le ha jugado en favor a la prueba, porque es lo que vivimos para el estallido. O sea, las redes fueron las que convocaron a la huelga general, le dieron centralidad. Todos conocieron el llamado huelga del 12 de noviembre, que fue uno de los que se recuerda más grandes procesos de huelga que se ha vivido en Chile. O sea, donde bases como la empresa donde yo trabajo, que cuando se habían, salvo sus negociaciones colectivas, pero en el 2008 fue la última huelga. Entonces, hoy día o sea, el 12 de noviembre hayan paralizado, o sea, fue un paro productivo. O sea, ahí yo creo que el Gran Capital se asustó y ordenó a sus eh, partidos que tienen ahí mayoritarios en el Parlamento a llegar a un acuerdo para darle salida a esto. Si no es más que eso. Y hoy día, claro, hoy día dejaron avanzar todo el proceso y hoy día se les viene encima este texto que tampoco les gusta. Entonces, yo creo que estamos como confederación muy bien. No sé si las otras orgánicas o estructuras
Últimamente sí se han levantado varias estructuras han salido a la calle a disputar el voto. Lo hemos visto también en los sábados, hay una marcha de Plaza de Armas por Ahumada, todos los sábados a las 11 de la mañana, donde también se ve una buena recepción, pero nos falta también quien quiera manifestarse en contra. ¿Sí? Estamos en una disputa electoral y eso también se expresa. Lo delicado fue algo que ocurrió ayer en el Mm. Paseo de Ahumada, donde gente de la prueba que fue atacada por los vendedores ambulantes, y eso llama la atención que ese trabajador o persona tan precarizada esté en contra de una constitución que le trae derechos que hoy día no tiene. ¿Ya? O sea, Sí, no está preguntando un poquito de las acciones que deberían levantar respecto como sindicato de lo que queda de del- finalmente de lo que queda antes ay, perdón, de tiempo para lo que es la votación del 4. Ahí, hemos hecho casi todo lo que está en nuestras manos para poder eh, inclinar la balanza, ¿no? Pero es más fácil inclinarla a los sindicatos que ya han dado por sí mismos el hecho de ya crearse como organización, tienen, tenemos la facilidad de poder explicar de mucha más rapidez y lucidez que me imagino yo estructuras que donde no hay, pueden trabajar que no tiene organización, ya de por sí tiene un atraso en los avances de la conciencia. mm, sí, pues complejo. Y de hecho, justo quería pasar a esa pregunta, aprovechando que, bueno, tú estás afiliado a la CUT finalmente, porque, claro, mi idea era preguntarte un poquito del sindicato, que ya me quedó claro de que al menos están como casi todos finalmente a favor de la PRO, pero te pregunto al interior de la CUT, donde convergen distintas organizaciones de trabajadores, trabajadores de distintos tipos, si se da más o menos ese ambiente, por ejemplo, hubieron diferencias políticas respecto a lo que es el proceso constituyente. No sé si llegaron a haber algo, por ejemplo, a favor del rechazo, gente que dijo no vamos a votar, por ejemplo. O sea, la CUT lanzó el comando 4S, que es 4 de septiembre, en donde nosotros también tenemos representación, pero más que la CUT nos dirija desde el punto de vista del qué hacer, nos entrega la libertad de, porque como nosotros tenemos la posibilidad de las capacitaciones, de poder tener recursos también para dedicarlos a la prueba, lo que sí vimos que, claro, como movimiento sindical no nos pusimos de acuerdo para la iniciativa de norma. La Mm, iniciativa de norma. Ahí donde se vio a lo menos 3 o 4 expresiones distintas ya del movimiento sindical de organizaciones que estamos en la CUT. Bueno, nosotros aprobamos el de la CUT y lanzamos una propia, y el del Nova FP también la apoyamos, porque a nosotros nos interesaba principalmente acabar con el subcontrato de una cuestión que, porque no se puede hablar de trabajo decente si mantenemos trabajadores de primera y segunda categoría. Ya, o sea, para nosotros no, de hecho, en la práctica no hemos visto que incluso hasta la maternidad no está protegida en ámbitos de subcontrato, empresa de servicios transitorios y plazo fijo. ¿Ya? Entonces, para nosotros eso era terminar con el trabajo precario, pero lamentablemente no quedó en la norma y por eso es que presentamos la nuestra. Y en materia de seguridad social también a nosotros nos interesaba terminar de una con la FP y establecer eh, la seguridad social de acuerdo a los cánones de la IT y que fuera también alcanzar a las mutuales, que yo creo que eso también está tocado hoy día, está dentro de lo que va a cambiar. Y en materia de justicia, que también fue algo que no quedó establecido y que nosotros queríamos que se tomara en cuenta, es que hoy tenemos una justicia que lamentablemente se partió bien desde el punto de vista de congestionar las causas, pero muy rápidamente la capacidad que tiene el empresariado es instalar sus jueces, sus pensamientos, sus ideólogos en esa instancia. Bueno, y ahí te comento que también estuvo con nosotros Daniel Urrutia, el juez del séptimo juzgado de garantía, que hoy día también está siendo sumariado por dar su opinión sobre la prueba. El compañero estuvo en la Contramed y ahí claramente en su charla nos dejó muy claro desde el nacimiento de la República cómo la justicia ha estado siempre para un solo lado, o sea, para quien gobierna, para quien manda, para la élite. Y eso en el mundo del trabajo se ve incluso en las resoluciones de lo que es la Corte Suprema, que
lamentablemente con la salida de Carlos Cerda se perdió también un actor que inclinaba la balanza a los trabajadores. ¿Ya? Hoy día la incorporación de abogados integrantes, todos defensores del gran capital, entonces claramente ahí tenemos una intromisión del mundo privado en la justicia. ¿Ya? Entonces nuestra propuesta era que se crearan cortes laborales especializadas y que no existiera la posibilidad de que integraran abogados las distintas cortes del país. ¿Ya? Esa era nuestra propuesta que no quedó y que también nos distanció del resto del movimiento sindical que nos empujó. ¿Ya? Porque uno trata de buscar todas las aristas desde el punto de vista del mundo del trabajo. O sea, Mm. buscábamos eso. Ahora, ¿va a quedar abierta la lucha? Por supuesto, pues si esta iniciativa popular de norma se puede convertir el día de mañana en un proyecto de ley. O sea, también eso no quita que la lucha continúe, eso va a seguir así. Y lo bueno es que ya tenemos una base, ya lo discutimos, ya hicimos el debate, estamos claros que lo que le faltó al texto, estamos claros que el punto que nos deja es un punto cero de un inicio de posibles mayores transformaciones. Lo peor en este minuto es quedarnos con la del 80 y eso está descartado de plano, pero también es importante lo que está pasando con sectores, bueno, para nosotros los sindicalistas y los trabajadores que estamos en el sindicato, estamos claros quiénes son los amarillos, pues los amarillos son los que arrugan, los amarillos son los que le avisan al patroncito, entonces los amarillos que se definieron hoy día y tienen su franja y tienen su propaganda y gente repartiendo volantes, qué bueno que se definía porque para nosotros estaba claro que esa gente no puede estar en el poder. Po. O sea, es como se dámosle los sindicatos al amarillo. No, o sea, es evidente que eso los trabajadores no es posible. Entonces, qué bueno que se definieran, se pusieran este nombre horrendo y sepamos quiénes son. ¿Ya? Yo también, bueno, y para qué hablar de Jimena Rincón igual, que sí siempre es importante que vea, y esa es la cualidad que tiene el Gran Capital y que tiene la derecha extrema que siempre ha tenido negreros, siempre ha tenido los que se tienen que ensuciar las manos. ¿Ya? Y en el mundo del trabajo eso están los contratistas, están el viejo más amarillo ya, lo transforman en contratista y ese contratista es el que corta la cola. Bueno, y tenemos la Rincón, tenemos a Walker, esos son los que hoy día le sirven al gran empresariado, pero que para la mente de las personas va a estar claro que es la gente, se les quita la careta, ¿ya? Porque también engañaron a su electorado. O sea, yo le preguntaría a la gente que votó por Arboe, que tenía como programa toda una cantidad de elementos que hoy día el hombre está en desacuerdo, o sea, están de acuerdo con su propio programa. Entonces, es gente que se da vuelta la chaqueta y esa es la gente que no debe seguir más en el poder. Y en los sindicatos pasa, po. En los sindicatos, Sí. gente que se da vuelta la chaqueta para la casa. Po. Y esa es la gracia del sindicalismo, porque tiene sus mecanismos de corrección. Mm. Sí, oye Jorge, pasando a otra pregunta que es algo que igual le he tratado de dar un poco de vueltas porque, claro, están dentro finalmente de todos los sectores, bloques, organizaciones que estamos a favor de la PRO, finalmente entendemos que conversen sectores trabajadores, movimientos sociales, clases medias, partidos, pero algo que me llama particularmente la atención y conversamos un poco con Ítalo en el capítulo pasado, es de que finalmente estos artículos que son muy favorables para la clase trabajadora, que son de el derecho sindical, el derecho a huelga, libertad sindical, perdón, y estos distintos, pareciera que no tuvieran tanta relevancia para el resto de sectores, como por ejemplo conversábamos con Ítalo, cuando nos pasan, no sé, pues estos panfletos de no de voto por el apruebo, no se menciona finalmente nada de trabajadores, pues, y no sé, pues Ítalo igual me tiraba la talla un poco que decía, oye, ¿sabéis que ni el rechazo no hace noticias falsas respecto como a leyes favorables de los trabajadores? Entonces como que no sé, pasa un tema ahí que te pregunto, igual, ¿cómo lo ven ustedes así como quizás estas relaciones con los demás movimientos sociales de por qué finalmente como que no tienen relevancia hasta todos estos derechos que son para los trabajadores? No sé, ¿qué opinas tú de eso? Mira, a nivel de franja, yo recuerdo que el primer capítulo está directamente relacionado con el mundo del trabajo, desde el punto de vista cuando sale este boleto que igual mañana tengo que trabajar, que es el tipo de discurso de que esté quien esté, mañana tengo que ir a trabajar. Y está dirigido a ese sector de trabajadores que es principalmente apolítico, que es la mayoría, y yo creo que ahí se aborda, en cierto modo, una parte.
de lo que es el concepto de los derechos de los trabajadores, pero somos nosotros los convocados a impulsar los derechos de nuestros volantes, nuestros afiches, solo mundo del trabajo, o sea, los artículos 46, 47, en materia de seguridad social también, que el tema que nos convoca el tema de salud, porque vivimos haciendo rifa a los trabajadores y bingo para costear tratamientos carísimos. Mm, Yo creo que en eso es importante que el movimiento sindical sea quien promueve y tenga sus propias, porque nadie más que nosotros los va a impulsar, eso está súper clarísimo, porque evidentemente que hay un concepto de hecho yo estoy en el Comando Nacional de la Prueba, donde hay muy poca organización sindical, mm, ¿ya? En organizaciones sociales. Entonces hay mucho de medio ambiente, que está bien, o sea, en todos los temas. Obviamente no podemos hacer un modelo de desarrollo basado en la superexplotación de la naturaleza, eso estamos súper claros. Y de hecho creemos que en Chile se puede recuperar la industria, pero una industria limpia y sustentable con el medio ambiente y también con soberanía alimentaria. Esos son los tres conceptos que maneja la Constramed para la construcción de un modelo de desarrollo. Y claramente nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo. La CUT también, claro, a través de su propio diseño, ha construido una estrategia de propaganda y difusión basada en los derechos de los trabajadores. Ahora, para nosotros, más allá del volante, porque claramente los volantes hoy día tienen también su inconveniente, porque es un papel. Pues. mm, Y cada vez hoy día la digital toma mucho más sentido y es más rápido y la gente es como de lecturas rápidas. Entonces hemos creado una serie de videos cortos de dirigentes de base de la Confederación que vinieron a su Asamblea Nacional en el 4 de agosto. Y ahí nosotros hemos estado distribuyendo en WhatsApp, en todas las plataformas que tenemos estos mensajes para que finalmente, bueno, todos conozcamos quién es dirigente de un sindicato X de la Constramed, pero también es importante para su base sindical que vean a su dirigente que la Constramed lo están mostrando como lo que favorece la nueva constitución a la vida de los trabajadores. Así que desde ese punto de vista, claro, a nosotros nos corresponde desplegarnos con todo respecto a los temas laborales, pero también es importante que no nos encerremos en este capítulo de libertad sindical, porque como es una constitución que va a velar mucho más allá por los intereses de los trabajadores, sino que también por el medio ambiente, los animales, el tema de los niños, las niñas, las mujeres. Entonces, como un sistema nuevo, un Chile nuevo que nace, es importante que los trabajadores también tengamos pleno dominio de qué significa los otros derechos que están incluidos en la Constitución. Entonces, porque también cuando uno conversa con los trabajadores, bueno, los trabajadores esperan que suba el sueldo mínimo, que les devuelvan el 10%, esa es como la mirada corta. mm, Pero distinto cuando empezamos a hablar de la salud, del tipo de vivienda que vivimos, de lo lejos que nos queda la pega, y cómo están construidos nuestros barrios y que no tenemos posibilidad de luchar contra la inmobiliaria. ¿Ya? Ese es una situación. ¿Por qué? Porque te instalan una cantidad enorme de gente y resulta que la capacidad de un consultorio, Cefano o de la o de los colegios que existen en el entorno no dan, pues entonces al final te generan o sea, un caos desde el punto de vista urbanístico y también de acceso a atendernos los trabajadores con sus familias. Entonces, no solamente el mundo del trabajo está encerrado en la libertad sindical, yo creo que el sujeto trabajador es muy amplio y por eso es que en algún minuto de la historia la CUT tuvo departamentos de vivienda, tuvo departamentos de medio ambiente, de pueblos originarios, ya tuvo departamento juvenil para efectos, y de hecho todavía lo tiene, efectos de conflictos, o sea, ha tenido su estructura como tal, tiene mucha vinculación con los demás actores sociales. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en el minuto de la historia? Claro, porque en el minuto de la historia la persecución a los dirigentes sindicales, la división del movimiento sindical también, generó que se crearan estructuras por fuera del movimiento sindical. ¿Ya? O sea, esto no lo hubiera permitido nunca, porque hubiera luchado permanentemente contra. Por eso que Recabarren también creó una forma de pensamiento en donde el trabajador también tenía un concepto de toda la sociedad.
completa. O sea, de hecho, es misión del trabajador cambiar la sociedad, pues no le entrega una misión solamente de ir al trabajo y buscar después a fin de mes el salario. O Mm. sea, es mucho más que eso. Así que yo creo que, claro, no hemos, el movimiento sindical en sí, yo creo que se articuló muy bien para lo que fue la revuelta, el Comité de Unidad Sindical, con los portuarios, la construcción, la CUT, profesores. Pero después de eso, claramente, sí hubo una desarticulación de esta unidad social. De hecho, hoy día ya no existe como tal, como Mm. concepto, pero sirvió como un buen, en un minuto de la historia sirvió como elemento de unidad, de construcción social. Y que vamos a ver el día de mañana, porque también esta constitución va a traer un aire nuevo, probablemente van a surgir organizaciones que tengan una mirada, que nazcan fuera del modelo neoliberal de la constitución del 80, y eso va a ser positivo, va a traer a lo mejor la posibilidad de la obligación de unirnos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros ya vimos eso en nuestro estatuto, lo modificamos para poder generar sectoriales de ramas de producción. ¿Por qué? Porque nuestra apuesta era iniciar los procesos de negociación colectiva por la vía de hecho. Pero mira, cayó esta nueva constitución donde viene ya el derecho por rama. O sea, Mm. eso yo creo que el movimiento sindical en lo que está el debe hoy es no analizar este punto. O sea, está bien, está bonito, vamos a probar, pero compañero, usted no puede estar allá solo negociando con la empresa. Ahora tiene que juntarse con nosotros, nosotros con usted, para poder hacer un pliego único para el sector. Luego los que estamos en un barrio industrial, bueno, tenemos que volver, nosotros juntarnos, estamos en este barrio, podemos negociar como comuna, como territorio, como sector. Entonces ese desafío yo no lo he visto en el movimiento sindical que existiese un llamamiento a, 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 a influir el día de mañana en los proyectos de ley que le van a dar cuerpo a esto. ¿Ya? Entonces yo creo que ese es el desafío que nosotros vamos a enfrentar post 4 de septiembre, que ya vamos a tener un congreso a fin de año como confederación en el cual de aprobarse esta nueva constitución y los plazos que hay para cambios legales. Entonces nosotros vamos a tener que discutir mucho de cómo vamos a iniciar nuestros procesos de negociación, cómo vamos a convocarlos, cómo nos vamos también a quienes no tenemos por rama a tenerlos en nuestra confederación, que se tienen que ir a una rama en la cual sí tengan resultados para la negociación ramal, que sacan con estar acá, si la patronal está súper ordenada en su gremio, por lo tanto ellos no van a sufrir problemas de estructura. La estructura que va a sufrir va a ser el movimiento sindical. Y ese desafío yo no lo veo en el movimiento sindical ni levemente la CUT lo ha tocado a través de las secretarías que tiene instalada adentro, pero que son secretarías, y acá el gran conflicto son que las organizaciones intermedias cederán en los espacios para que se dé esto. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, si no se den los espacios, el peso de la realidad es que los trabajadores los van a superar, van a superarlo, y si no estamos preparados para eso, eh, van a tender a desaparecer quienes se nieguen a entrar a estos modelos de negociación ramal o sectorial. Y ese es el desafío que yo veo post 4 de septiembre, ¿ya? Desde el punto de vista de aprobarse la nueva constitución, y si parece luchamos tanto para esto, entonces yo creo que sería contradictorio que después el movimiento sindical empiece a ponerle elementos burocráticos a la negociación colectiva por sector, por rama, porque aquí los que tenemos que desaparecer o ceder los espacios son los que estamos mal ubicados nomás, pues sectorialmente. Entonces, ahora felizmente la Confederación logró ese proceso hace años de trabajar las ramales. Hoy día tendría el peso más que nada del derecho, porque de hecho queríamos funcionar así ramalmente. Así que muy bien, yo veo muy bien organizados los laboratorios, por ejemplo, en el sector nuestro. Los laboratorios tanto de cosméticos como de farmacéuticos. Entonces, hay un buen encuentro y un buen espacio para abrir una negociación ramal con la agrupación de empresarios de laboratorio. Entonces, ahí hay un espacio y ellos están en la SOFOFA, por ejemplo. Entonces, nosotros como trabajadores tenemos que ir identificando dónde están ubicadas nuestra contraparte. Eh, hay empresas que incluso no están afiliadas a nada. ¿Ya? Probablemente esto también provoque que las empresas busquen afiliación en su correspondiente estructura patronal, ¿ya?
sindicatos patronales, que según la IT así se llaman, pero acá se han puesto, digamos, eh, como asociaciones, empresarios, sectorialmente. Y la CPC, bueno, la CPC va a negociar con la CUT, pues qué duda cae, pues sí. Pero siempre la CPC ha buscado más llegar a acuerdo con las centrales más chicas que ocupó para el gobierno de Piñera para aprobarse todo. Mm. Con la única que no se sentó fue con la CUT. ¿Ya? Hay un tema de... Hoy día, claro, hoy día están abiertos, sutil a ir a la CUT y todo, porque claro, cambió el escenario. Está, no es tonto, pues el empresario cuando tiene que sentarse nomás. Así que eso desde el punto de vista, compañero, de los desafíos de lo que estamos preparando para llegar al 4 y para enfrentar lo que viene después. Mm. Sí, Jorge, de hecho, yo creo que igual respondiste justo de lo último con la pregunta que quería cerrar, que claro, finalmente está la confrontación del 4 finalmente. Obviamente apostamos finalmente a ganar con el apruebo, pero incluso más allá del resultado, ya finalmente todos los sectores políticos, tanto del gobierno como oposición de todos los sectores, han hecho el llamado de más allá del resultado, si sale apruebo o rechazo, de finalmente hacerle reformas a la constitución, ya sea la constitución vieja en el caso de que gane rechazo, la constitución nueva gane apruebo. Pues. Y claro, pues ahí se plantea todo un tema de desafío, aparte de que también de que ganarse apruebo, hay todo finalmente un periodo de transición de estas nuevas leyes y para suplantar las que están. Entonces, claro, como que finalmente la lucha no queda ahí nomás, pues finalmente viene toda una serie de otras luchas políticas, objetivos o de confrontaciones que finalmente vienen ya están creo que casi ya listas después de este plebiscito del 4. Entonces, eso pues compañero. Ya, pues. Oye, igual es importante que quienes tienen la posibilidad de ver este espacio eh, sepan que hay una estructura sindical que está, a pesar de no estar visibilizada, ha generado harto encuentro y debate. De hecho, hemos sido siempre parte de crear estructuras para que enfrentemos, tanto sea como en los inicios de la coordinadora Noma FP o la defensa de los trabajadores en materia de seguridad social. Entonces, fuimos fundadores de la CUT, de esta y de la anterior. Entonces, esto es la Contramep, una organización que está disponible para abrirle las puertas a quien quiera dar la lucha, con unidad, con respeto de nuestra clase y principalmente organizarnos y educarnos para enfrentar lo que viene. Es una invitación abierta. ¿Ah? Nosotros siempre no hemos tenido nunca líos con la estructura sindical intermedia de otros lados, porque nos conocen y saben cómo somos nosotros y cómo actuamos. No, nosotros siempre hemos tenido una sola línea, el punto de vista de donde pertenecemos, no generamos nada o sea, de hecho nos financiamos solo con la cuota sindical, ni las cajas de compensación, ni nada de eso entra a la confederación, porque creemos que la autonomía también del movimiento sindical es fundamental para discutir sin las presiones que generan los empresarios, que hoy día, principalmente en este proceso constituyente, todos somos testigos de cómo el empresariado está ocupando a los amigos, a los ex gerentes, a quienes los ha mojado para que enfrentarse en contra de los trabajadores y del pueblo con su opción del rechazo. Entonces nosotros como gente del apruebo, al frente tenemos claro quién es la clase a la cual estamos enfrentando el 4 de septiembre y es la misma clase que enfrentamos cuando negociamos colectivamente. Es la misma clase que cuando queremos, no sé, pues tener acceso a poder comprar bienes y servicios y no nos alcanzan dinero, es porque hay una clase que sí lo tiene todo y nosotros la tenemos que estar rajoneándonos con lo poco. Entonces ahí yo creo que una definición de lucha de clase este 4 de septiembre, claramente ricos contra pobres, empresarios contra trabajadores. Así que el llamado es que no abandonemos y siempre sepamos de qué lado estamos, ¿no? Del lado de los trabajadores tenemos que tener una sola visión del punto de vista de la sociedad de cómo está construida, porque el resto es es una mentira, un engaño, la clase media, los amarillos, todo eso invento de que aquí en armonía, eso es más falso que, que las propuestas del rechazo, así que ahí nosotros estamos disponibles para cualquier eh, necesidad que nos requiera, solidaridad, siempre estamos dispuestos a echar una mano como trabajadores. Entiendo.
Oye Jorge, muchas gracias. Ya terminamos con la entrevista. Igual te agradezco sobre todo las últimas palabras que dices. Agradezco sobre todo el trabajo que has levantado tú y has levantado el Construmet. Así que eso, compañero. Hasta aquí llega este capítulo de Voces Obreras. De nuevo, agradecerte de nuevo la participación y el tiempo. Agradecerle también a quienes nos están escuchando. Y decir que bueno, ahí nos estaremos encontrando quizá en otra instancia y a nuestro oyente en otro capítulo de Voces Obreras. Así que de mi parte, Jorge, me despido y muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Chao. Chao Jorge, que esté muy bien. Ya, apruebo. Apruebo.